saluda Giovanni Duffer desde la ciudad de Nueva York con un programa de lasallistas en el mundo como todas las semanas. En esta ocasión nos vamos a trasladar hasta la ciudad de Miami, en la Florida, donde vamos a conversar con una compañera que viajó desde Cuba hasta Miami, una historia muy interesante que vamos a saber hoy. Pero antes, acordémonos que estamos ante la santa presencia de Dios. Adoremos. Muy buenas tardes, Carla. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Bastante bien, gracias a Dios. Bueno, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y te voy a pedir, por favor, que nos digas tu nombre completo y nos cuentes un poquito de tu historia desde tu infancia. ¿Qué recuerdas tú de tu niñez? Bueno, mi nombre completo es María Carla Díaz Martínez. Soy nacida y criada en Santiago de Cuba, donde tenemos el privilegio, donde actualmente radica La Salle en Cuba. Solamente tengo entendido que está en Santiago de Cuba. Desde joven, desde niña, estaba vinculada a La Salle, porque era como en el barrio, era de donde yo me crié, estaba La Salle. Entonces, gracias a mi hermana, que es mayor que yo, ella participaba en el grupo de jóvenes lasallistas, y yo me incorporé con ellos en ese año, maybe, bueno, yo tenía como 9 años, me acuerdo. Eh, Fui a muchas misiones con ellos. Estaba dirigido por el hermano Osvaldo Morales, que en paz descanse. Y luego me vinculo nuevamente, ya con 15 años, ya joven, con el hermano Aquiles Estable, que está en Dominicana actualmente. Con él comenzamos, yo me integro nuevamente en una misión para llevar ayuda a la zona de Camagüey, que había pasado un huracán reciente en ese entonces, recientemente. Entonces, fue un viaje tan largo de 12 horas, tratando de llegar al lugar que había quedado devastado. Y pues llegamos, con la gracia de Dios, llegamos y ahí comenzó nuevamente mi vivir, mi fervor por La Salle. De ahí más nunca creo que me he desvinculado bastante. Y, todos los viernes teníamos una pequeña reunión donde nos reuníamos con el hermano Aquiles a seguir la vida de La Salle desde Cuba, con lo poco que podíamos tener, porque no podíamos tener colegios como tal para estudiar, pero bueno, en Cuba sí existe un programa de estudiar formación humana, inglés, francés, idiomas como tal. Recientemente algo que tiene que ver con economía, no estoy muy, como que muy empapada aún, pero bueno. Y sí, mis primeros cursos de inglés lo hice en La Salle, así que me sirvió. Luego en los domingos teníamos misiones a Firmeza, que es como 2 kilómetros en la montaña, subiendo montaña, misiones para llevar la palabra de Dios a esos lugares donde no existía la palabra de Dios literalmente. Entonces, luego en el 2019 tuve la oportunidad, la dicha, el placer, creo que nunca me voy a olvidar de esto, de ir a la Juventud Lasallista y la Jornada Mundial de la Juventud. Fueron dos eventos en uno. Primeramente tuvimos la Jornada Mundial Lasallista en Panamá, en 2019, donde conocí al hermano Ítalo y tuve el placer de conocimos al director general de La Salle. Conocimos también de aquí de Miami, Álvaro, el señor Álvaro y el señor José Manuel Dorado, que nos apoyó muchísimo, gracias a ellos, porque se nos pudo dar ese viaje, verdaderamente, y por supuesto, primero Dios. Pero bueno, nada, lo que quieras saber, me preguntas, creo que da un poquito. Ok, radicas en Miami ahora. Ahora vivo en Miami, verdaderamente. Estoy un poco desvinculado de La Salle ahora mismo, pero creo que esa alegría se vive internamente. ¿Desde cuándo vives en Miami? Hace 2 años. 2 años, ok, está bien. Regresemos un poquito a Cuba. Me dijiste que ibas a las montañas a dar la palabra de Dios, el evangelio, ¿no? Evangelizar prácticamente.
cómo el pueblo de Cuba los recibía, porque lógicamente Sí, pues la religión allá era prohibida. Claro, las cosas ya han cambiado un poco en Cuba, pero hubo generaciones que nunca fueron a la iglesia, que nunca escucharon de Dios, que nunca tuvieron una Biblia en sus manos. Para ellos era todo lo contrario, ¿no? Entonces, para estas personas que se crían sin religión, ¿encontraron ustedes muchos obstáculos fuertes o al contrario eran receptivos y querían escuchar la palabra de Dios? bueno, verdaderamente el primer obstáculo que como católicos tenemos es el gobierno. Desde hoy en la distancia puedo hablar y expresarme libremente de esto. En Cuba no se puede y en Cuba la Salle es como marca mucho una oposición para ellos, verdaderamente. El grupo de jóvenes marca una oposición. Incluso me recuerdo cuando nos tocó ir a Panamá, como a mí me entrevistó un agente de la seguridad antes de ir a- al evento y como que nos dejaron saber que sí, nosotros íbamos, pero que siempre iba a haber alguien vigilándonos del gobierno cubano. So, Mm, el primer obstáculo que nosotros tenemos en Cuba es el gobierno, mm, literal. Para las personas, de cierta manera hay un obstáculo porque en Cuba lamentablemente bajaron a Dios de los altares y subieron a Fidel Castro. Eso es, creo que la ideología de Cuba, del cubano. Pero de cierta manera, la Salle siempre busca, como decimos los cubanos, la vía, el impulso para, de cierta manera, tocar a los corazones con Cristo. Y nosotros, más bien para ellos, éramos alegría. ¿Por qué? Porque llegábamos con música, mm, siempre llevábamos cosas. Era como alegrarle la vida en pleno sufrimiento, porque era un lugar que me recuerdo que era, bueno, eran 2 kilómetros subiendo montaña y cuando se llegaba allá arriba, habían, ¿qué les puedo decir? Era un pueblito muy pequeño, no mm, llegaba, me imagino que como 30 personas no había. Entonces era como, la satisfacción era que los niños nos esperaban cada domingo en la mm. entrada del pueblo y Ah, qué bien. andaban con nosotros. Eh, por aquí tengo algunas fotos, no sé si se la puedo hacer llegar luego. Por supuesto que Eh, sí, claro. Con Era muy mucho gusto. bonito, era bien bonito, era como la satisfacción de que ellos siempre nos esperaban. Igual que no solamente era Firmeza, teníamos el Oasis, otro lugar, y teníamos en el área de la playa, que también teníamos otra como casa de oración. ¿Qué pasa con la Salle en Cuba? Que la Salle en Cuba fue expulsada. Mm, Al principio de la revolución, eh, a la Salle la expulsaron de Cuba. mm, Le confiscaron todos sus colegios y cuando logra volver a regresar, es como más difícil porque no tiene colegio. mm, No tenemos esto que tenemos aquí, que son universidades, no, en Salle no existe. En Cuba eso no puede, no existe. Es mm. una pena verdaderamente porque no se sabe lo que se está perdiendo, como se dice, pero es así, es la realidad. Pero repito, el primer obstáculo es el gobierno. Creo que eso es como el más, que siempre nos deja saber que ellos están como vigilando. Y al Mm, final lo que estamos haciendo son cosas buenas, así porque es. Ujú. llevar la palabra de Dios y colaborar con alguito que necesiten en un país tan decadente de tantas cosas, es como ayudar con como decir, con el sufrimiento. Pero, Así es. Pero vamos a seguir orando de que las cosas sigan cambiando y sigan mejorando. Más o amén. menos, ¿cuántas personas había en el grupo de jóvenes cuando tú estabas allá? Bueno, teníamos un grupo grande, verdaderamente era un grupo bastante grande, pero los más firmes, digamos, los más que fuimos los que viajamos a Panamá, fuimos 11. Ok. Actualmente creo que soy la única que estoy fuera del país. Los demás están en Cuba y es muy difícil conectar por Zoom porque creo que esta aplicación en Cuba no funciona. No, no funciona, no la tienen. Ujú. No la tienen, ok. No. Um,
¿Cuáles son tus planes ahora en el futuro, ahora que ya vives en un país libre? Un país libre, bueno, incorporarme a la Salle de alguna manera, no sé cómo, no sé en qué momento, pero solo Dios sabe que yo se lo pido todos los días. Volver a mi camino de la Salle, para mí, aunque no sea estudiar en un colegio como tal, sería misionar, porque verdaderamente eso es lo que me motivó tanto de la Salle, lo que me unió a la Salle fue el misionar. Y bueno, eso es lo que pretendo. En este 2023 verdaderamente pretendo eso, lo tengo como meta. Ok, entonces los que van a ver esta entrevista, por favor, ya saben que Carla está esperando un contacto para volver a trabajar y volver a los caminos de la Salle como misionera. Así que Así es. le llevan las ofertas después de esta entrevista. Amén. Así sea. Ok, ¿estás trabajando, estudiando ahora? Bueno, recién terminé de estudiar el Gold Coast, es en la escuela del Real Estate, Ok, y todavía me falta validar con el DBPR, que es una prueba bien extensa, pero bueno, ahí le vamos dando. ok. Para los que no saben, el real estate es para bienes raíces, Bien. ¿no? ¿Cómo te adaptaste? ¿Se fue fácil tu nueva vida en Miami? Bueno, me fue bastante fácil por el apoyo de mi familia. Verdaderamente, cuando llegué a este país tuve una misión que fue acompañar a mi abuelo, que era mi gran sueño conocer a mi abuelo, que jamás había podido regresar a Cuba. Lo cuidé hasta que Dios dispuso de él en noviembre del 2022 y verdaderamente me siento como que completa conmigo porque pude estar hasta los últimos momentos con él. También es alumno de La Salle. Cuando La Salle en Cuba, imagínese que él me mencionaba un hermano Marcos, que yo no conozco, porque imagínese, póngale que 1940 y tanto, Ujú. cuando La Salle en Cuba era a un colegio. Me contaba mucho de La Salle, me contaba mucho de cuando tenían el colegio en Santiago de Cuba, en la antigua, ahora se llama, creo que es una secundaria básica, algo así, Parellada, pero antiguamente era La Salle, que era un colegio hermoso. Todavía se conserva la estructura de cómo era, aunque quitaron, como es lógico, del centro que tenía una estatua de La Salle grandísima. Lo que tiene la Salle ahora es nada más un centro como para reunión de Un jóvenes. centro de promoción y cultura, una casa bastante grande, pero imagínense, tiene Ok, tanta traba que no puede desarrollar mucho. ok, o sea, pero colegio no es. Entonces, ¿qué es lo que enseñan ahí? Bueno, actualmente tienen cursos de inglés, francés, formación humana y algo que tiene que ver con economía y finanzas, pero no recuerdo bien qué es porque Ah, creo que lo pusieron cuando yo vine más o menos. ¿ellos pueden dar clases de religión o eso, eso es prohibido? En Cuba es prohibido la clase de religión, pero indistintamente por la Iglesia Católica se imparte el catecismo. Eso creo que es prohibido quitar. Y como que voluntariamente en el grupo de jóvenes se habla de Dios, como es lógico, porque somos ante todo un grupo católico, que estamos vinculados a diferentes parroquias, pero indiferentemente nos reunimos en la salle. Ok. En las iglesias en Cuba, Ujú. tú viste en Santiago, ¿verdad? Que es una Sí. ciudad grande también. Las iglesias en Santiago, los domingos en la misa, ¿a qué capacidad se llena? ¿Va mucha gente o va a estar media vacía, una que otra persona? ¿O si hay mucha asistencia a las misas los domingos? Actualmente no hay tantas personas. Antes me recuerdo que en mi juventud, mi infancia, sí era bastante fervoroso las misas, eran como que bien, pero ahora verdaderamente creo que de las pocas personas que quedan en Cuba, porque hubo en los últimos 2 años hubo mucha migración, es relativo, bastante. Creo que las personas que van son los que verdaderamente sienten que son católicos, los que Ok. se quedaron. Entonces podemos decir que
más bien ha disminuido un poco ahora último con el tiempo. Ha disminuido bastante. Es lo que yo veo, es lo que mi mamá me cuenta, porque mi mamá sí sigue en Cuba y ella sí es como bien, no solamente va los domingos, también los martes, los jueves y los sábados. Eso es como que bien sistemática y verdaderamente las iglesias están bien vacías. Y también vamos a orar por eso entonces, para que el pueblo de Cuba vuelva a las iglesias, ¿no? Pero Así es, lo importante es que la presencia de los hermanos de la Salle está ahí firme y constante, ¿no? firme, firme y constante, las hay sí se mantienen, siempre las hay unidas. Qué bien, qué bien. Eso también es una alegría para los jóvenes de allá, que muchos de ellos a lo mejor no tienen esperanza un futuro mejor, porque no lo Claro. tienen en Cuba, pero por lo menos la vida con los hermanos se les hace más fácil, ¿no? Más llevadera. Claro, porque siempre, nosotros siempre tratábamos de celebrar las Navidades, siempre hacíamos la cena de Navidad, siempre tratábamos de tener algo diferente, algo para celebrar aparte de todo. Nosotros vivimos con mucha alegría La Salle, verdaderamente, y tuvimos un grupo bastante numeroso, creo que por esa alegría que como que vivíamos. Y poco a poco los mismos muchachos que iban creciendo se iban integrando, porque veían y pasaban y veían la alegría que nosotros siempre teníamos a pesar de todo. Es que yo esperaba cada viernes como, vaya, con tal de ir a La Salle. Ese era como que todo, mi todo, verdaderamente. Ir a La Ah, Salle era como, wow, algo que siempre esperaba, que siempre anhelé. qué bien, ok. Esa alegría es muy importante para un pueblo que vive oprimido, ¿no? ¿Cómo se puede enviar algún tipo de ayuda a esos jóvenes cubanos que están allá en Santiago? ¿Hay una manera de enviar desde los Estados Unidos o de cualquier otro país que nos están oyendo ahora en esta entrevista un paquetito con ropa o con medicinas o con Sí, algo? ¿Cómo? sí hay manera, sí hay manera. Aquí hay agencias particulares que se dedican a enviar igual a través de el hermano Álvaro, que está creo que en el grupo de aquí, y lo voy a poner en contacto con el hermano Aquiles Estable, que era el hermano que nos dirigía, que él sí está bien, como bien empapado con esta situación. Ok, entonces sí es posible las personas que quieran colaborar enviando algún donativo, ya sea económico, de ropa, medicinas a Cuba, sí es posible, sí hay Sí la es manera. posible, sí es posible. Nosotros tenemos la manera de, de poder colaborar si es posible, verdaderamente. Y sería de gran ayuda porque la situación está crítica, verdaderamente. Ok, entonces hago un llamado a las personas que están viendo esta entrevista, que deseen colaborar con esta juventud cubana, que a pesar de haber nacido sin estudiar religión, a pesar de que el gobierno prohíbe todas las cosas de Dios, ellos dentro de su corazón aman a Cristo, siguen a Dios y son fieles asistentes de las clases de los hermanos de la Salle. Hay un grupo, como tú dices, bastante alegre, que da Bastante. alegría al pueblo. Así que yo hago un llamado para que nos unamos y ayudemos a esta juventud cubana que tanto lo necesita. Pueden ponerse en contacto conmigo o con Carla aquí en Miami también para darles más información de cómo se podríamos enviar la ayuda a Cuba. ¿Qué te parece, Carla? Ya que tú estabas pensando en algo misionero, comienzas a hacer eso, a buscar ayuda con los Claro, hermanos que estamos ya afuera, con los lasallistas que estamos ya, que vivimos vamos en países, y a través tuyo canalizamos la ayuda a Cuba. a Cuba, claro, claro. Sería un honor, verdaderamente un placer para mí poderle colaborar. So, podemos ponernos en contacto todos, podemos hacer un grupo de WhatsApp y, ¿sabe? Y ponernos bien organizados con esto. Y así es bueno colaborarle a los hermanos que me quedan allá, que son bastantes, pero bueno. El hermano Aquiles, que salió de Cuba ya como hermano para la República Dominicana, ¿es el único que tú conoces que se hizo hermano de la Salle o también hay otros más? Hay otro, el hermano David Sánchez, que también se hizo en Cuba, Aquiles y él.
y conozco muchos hermanos más, está el hermano Fedí, el hermano Ramiro, el hermano Osvaldo, que en paz descanse, y otros cuantos más que verdaderamente el nombre ahora, el hermano Rafael, pero ahora no, el nombre no me... Ok, está muy bien. Entonces, me vas a pasar esos datos también para ponerme en contacto con ellos y hacerle la entrevista y conversar un poquito con todos ellos para saber de sus planes y de sus necesidades también, que es muy importante. Claro, claro que sí. ¿Algún mensaje que te gustaría dar ahora que te van a escuchar? Para mí, un placer estar en esta entrevista como representación de todos ustedes que están en Cuba y que de alguna manera no pueden acceder a estas plataformas, pero yo soy como la representación de ustedes para transmitirle al mundo cómo vivíamos con nuestra alegría, con nuestro fervor lasallista en Cuba y pues sí, que los extraño muchísimo y que espero y sueño con algún día repetir todo lo que vivimos en la Jornada Mundial. Y también lo que vivimos en Cuba, de alguna manera, tratar de algún día el Señor nos permita juntarnos nuevamente y, aunque sea en un día, celebrar y recordar buenos momentos que se vivieron en Masaya. Carla, ha sido un placer haber conversado contigo un poquito a breves rasgos de tu vida, saber que Un placer para mí. desde tu niñez ya estuviste vinculada a La Salle y aún aunque estás afuera, sigues todavía con ese corazón lasallista que Sí, es lo sí, importante. todavía tengo mi pullover de Juventud Lasallista Cuba. Ay, qué bien, perfecto. Ok, muchísimas gracias, Dios te bendiga y seguimos en contacto porque Gracias a usted. tenemos que ayudar a esa juventud cubana que está Así esperando. mismo. Será un placer para mí servirles desde aquí. Sería, creo que la mayor misión que voy a tener y lo haré de todo corazón y con toda alegría, Amén. Viva Jesús en nuestros corazones. por siempre. Padre nuestro, tú que estás en los que aman la verdad, que el reino que nos prometió llegue pronto a nuestra